Reddit pregunta: Gente, ¿qué señales claras le hace pensar que una relación no va a durar? Cuando una de las personas realmente está atenta y en sintonía con su pareja, pero la otra parece no enterarse de nada. Es una señal bastante clara de que algo no está bien. Por ejemplo, cuando alguien dice: oye, voy camino a la tienda, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te compre algo? Mientras que su pareja sería capaz de comprar comida de camino a casa, pero solo para sí misma. Puede parecer algo pequeño, pero ese tipo de detalles dicen mucho. Estoy completamente seguro de que ahí empezó el deterioro de mi relación con mi ex. Con el tiempo se volvió evidente que rara vez pensaba en mí o en cómo hacerme sentir considerado y que tampoco tenía mucho interés en intentarlo. Recuerdo situaciones cotidianas que, aunque simples, reflejaban mucho. Cuando preparábamos el desayuno, yo le untaba mantequilla en su tostada justo al salir de la tostadora para que se derritiera bien. En cambio, él dejaba la mía ahí, enfriándose sin más. Yo me esforzaba por interesarme en lo que a él le gustaba, intentaba aprender más sobre sus hobbies y participar en ellos. Sin embargo, de su lado no podía haber menos interés por lo que a mí me apasionaba. Incluso traté de proponer actividades que pensé que ambos disfrutaríamos, pero muchas veces él pasaba el tiempo distraído con el teléfono. Con el paso del tiempo se fueron acumulando muchos de esos pequeños gestos o la falta de ellos que terminaban siendo como pequeñas heridas. Fueron suficientes para hacerme dar cuenta de que yo quería una pareja que no me hiciera sentir como si tuviera que conformarme con lo mínimo o suplicar por atención y cariño. Curiosamente, solo cuando yo ya estaba a punto de irme fue cuando empezó a intentar. Pero lo hacía de una manera poco sincera, como si fuera una broma o un espectáculo, y eso, lejos de ayudar, resultaba incluso más frustrante. Porque en el fondo quedaba claro que podría haber mostrado ese esfuerzo desde el principio, simplemente no quiso hacerlo. Para ese momento, yo ya había perdido el interés en salvar la relación. Para mí, ya había terminado. Después, estuve brevemente con alguien más, pero la experiencia no fue mucho mejor. Era una persona que, de forma bastante evidente, no estaba dispuesta a esforzarse en la relación. Recuerdo que en una ocasión le comenté cuánto me gustaban las flores y que para mí significaría mucho que me regalara, fuera un ramo sencillo del supermercado. Nunca lo hizo. Su explicación fue que en el pasado había regalado flores a otras parejas y esas relaciones no habían funcionado, así que prefería no repetirlo. Una lógica bastante difícil de entender. Un día fui a su casa y vi un ramo de flores, aún envuelto, en un vaso con agua sobre la mesa de la cocina. Por un momento, con cierta ilusión, pensé que tal vez eran para mí. Pero no, se las había comprado a sí mismo, como forma de levantarse el ánimo. Y sí, eran bonitas, pero la situación decía mucho más de lo que parecía a simple vista. Tengo una novia que recientemente tuvo un bebé. Yo diría que su relación o matrimonio nunca fue saludable o normal, y que los dos se enorgullecían de ser hiperindependientes y de la forma que simplemente llevaban sus vidas en paralelo, en vez de entrelazarse. Bueno, desde que nació el bebé, él sale consistentemente en las noches a comer la cena solo, a un restaurante o llevarse la comida a casa. Nunca se le ocurre preguntarle a ella, la mamá, que está en casa todo el día solo con su hijo, si le gustaría algo de comida. No hay nada que pueda decirle a alguien hasta que esté listo para verlo por su cuenta. El desprecio. Si en una relación aparece el desprecio, y peor aún, si se vuelve algo habitual, es una señal muy seria de que las cosas no van bien. No estamos hablando de discusiones pequeñas o desacuerdos sin importancia, ni siquiera de peleas intensas del momento. El desprecio está en otro nivel. Implica una falta de respeto profunda y sostenida, y suele indicar que en el fondo el cariño ya se ha deteriorado. El desprecio se manifiesta en actitudes como ridiculizar a la otra persona, hablar de ella de forma despectiva o reducirla a sus peores rasgos. Comentarios como: esta persona es un desastre, no es lo suficientemente buena, o sería un padre o una madre terrible, son ejemplos de cómo se empieza a etiquetar al otro lado desde lo negativo. Es como tomar sus defectos y convertirlos en su identidad completa. Por otro lado, el resentimiento funciona de manera distinta. Suele originarse a partir de acciones o situaciones que generan emociones intensas, como enojo o amargura.
Cuando esas emociones no se expresan ni se procesan, se quedan acumuladas. Con el tiempo, ese silencio va alimentando el resentimiento y crece y se vuelve cada vez más difícil de manejar. Es, en muchos sentidos, una reacción en cadena. La razón por que muchas personas relacionan ambos conceptos es porque, si no se atienden, el resentimiento puede transformarse en desprecio. Llega un punto en el que una persona ya no tolera la presencia de su pareja, donde incluso compartir el mismo espacio se vuelve incómodo e irritante. La simple existencia del otro empieza a percibirse como una carga. Recuerdo que un amigo me contaba pequeñas situaciones cotidianas con su esposa que, en apariencia, no parecían tan graves. Pero había algo en la forma en que hablaba de ella que dejaba entreverse ese desgaste profundo. Con el tiempo, la relación terminó, como era de esperarse, aunque no de la mejor manera. Eso me hizo entender que, muchas veces, las señales están ahí desde mucho antes de que todo se rompa por completo. Por eso, el desprecio no es solo una etapa más en el deterioro de una relación, en muchos casos es el punto final. Es muy difícil reconstruir algo cuando se ha llegado a ver al otro lado como alguien inferior o indigno de respeto. Y es que, para llegar a ese nivel, generalmente han tenido que salir mal muchas cosas antes. No ocurre de un día para otro. Es el resultado de una acumulación de conflictos no resueltos, heridas no atendidas y falta de comunicación. Cuando se llega ahí, la relación ya está profundamente dañada y salir de ese lugar requiere un esfuerzo enorme, si es que ambas personas todavía están dispuestas a intentarlo. Una exnovia y yo fuimos a terapia de pareja. Ella eligió a la persona. En la segunda sesión, como a los 30 minutos, mi novia estaba hablando cuando la consejera la interrumpió y le dijo: "No prestas absolutamente nada de atención a tu novia cuando él está hablando, pero él sí escucha cada palabra que tú dices. Esto es una señal de alerta enorme". Terminamos al mes siguiente. Ella se comprometió con un tipo que los dos conocíamos y se casó menos de medio año después. Cuando una de las personas está realmente atenta y en sintonía con su pareja, pero la otra parece no darse cuenta de nada, suele ser una señal importante. Por ejemplo, cuando alguien dice: "Oye, voy camino a la tienda, necesitamos algo, ¿quieres que te traiga algo?", mientras que su pareja sería capaz de pedir comida de camino a casa, pero solo para sí misma. Son detalles pequeños, casi insignificantes a simple vista, pero con el tiempo terminan revelando mucho sobre la dinámica de la relación. Así era yo en las primeras etapas de mi relación. Mi pareja se frustraba y, de vez en cuando, me lo hacía notar. Yo había entrado al mundo de las relaciones bastante tarde, y cuando era más joven no tenía mucha experiencia en ese aspecto. Estaba muy acostumbrado a hacer todo pensando únicamente en mí, en mis tiempos y mis necesidades, y romper con esos hábitos no es tan fácil como parece. No era que no me importara a ella, simplemente no tenía incorporado ese nivel de atención y consideración en lo cotidiano. Me faltaba esa sensibilidad para anticipar lo que la otra persona podía necesitar o valorar. Con el tiempo, sin embargo, fui haciendo cambios y mejorando poco a poco. Empecé a prestar atención a esos pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos para mí, y entendí que una relación también se construye en esos detalles. Hoy en día, incluso tengo una especie de prueba personal con cosas muy simples. Por ejemplo, si alguien toma un chicle o unas mentas, espero que de forma casi automática piense en ofrecer o tomar uno también para la otra persona. Es un gesto mínimo, pero refleja consideración. Y si no lo hace, si solo piensa en sí mismo y sigue como si nada, para mí es una señal de alerta. Puede parecer algo exagerado juzgar por algo tan pequeño, pero en mi experiencia, ese tipo de actitudes no suelen quedarse solo en ese momento puntual. La experiencia me ha enseñado que no suele tratarse de un despiste ocasional, de alguien distraído en las nubes. Más bien, ese tipo de comportamientos tiende a repetirse en distintos aspectos de la relación, en la comunicación, en el apoyo emocional, en los momentos importantes. Si alguien no es capaz de mostrar consideración en los gestos más pequeños, donde el esfuerzo es mínimo y no hay nada en juego, es muy probable que ese mismo patrón aparezca cuando realmente importe. Y créeme, esas pequeñas señales, esos detalles que muchos pasarían por alto, suelen ser las primeras advertencias de algo mucho más grande. Ignorarlas al principio puede parecer inofensivo, pero con el tiempo terminan acumulándose y marcando una diferencia enorme en cómo se siente la relación. No se divierten juntos.
Si tu pareja no te recarga la batería, siento que esa falta de energía termina filtrándose en otras áreas de la relación. Y esto se vuelve aún más evidente cuando hay hijos de por medio. Mi esposo y yo llevamos juntos 23 años, 15 de casados, y no tuvimos a nuestra hija hasta después de 18 años de relación. El cambio es enorme, realmente te pone a prueba, pero aún así siempre intentamos mantener esa conexión haciendo cosas que disfrutamos juntos. En nuestro caso, los videojuegos. También es importante permitirse ser un poco tontos, relajarse y mostrarse tal cual uno es. Si no puedes bajar la guardia y ser así con la persona con la que estás, tarde o temprano la relación empieza a resentirse. Y luego están esos pequeños gestos en privado. Todo se trata de los detalles, llenar su vaso emocionalmente, pasar por su antojo favorito después de un día pesado, dejar lista su silla o su espacio para que pueda relajarse, o simplemente saber cuándo necesita tranquilidad. Al final, debería sentirse como si ustedes dos estuvieran juntos contra el mundo, no compitiendo entre sí ni llevando la cuenta de quién hace más. En lo personal, nunca me ha gustado mucho estar rodeado de gente, me agota con facilidad. Sin embargo, mi esposa es la única persona en el mundo con la que ocurre lo contrario, nunca me canso de estar con ella. Antes podía pasar meses enteros aislado, sin querer ver a nadie. Ahora han pasado años desde que la conocí, desde que nos casamos, no he sentido la necesidad de estar lejos de ella ni una sola noche. No es dependencia, es que genuinamente disfruto su compañía y me hace sentir en paz. Hace poco tuvimos un susto de salud con ella. Nada grave, por suerte, solo una noche en urgencias para asegurarnos de que todo estuviera bien. Pero cuando finalmente regresamos a casa y entendí que estaba fuera de peligro, no pude evitarlo, me quebré y me puse a llorar. Fue una reacción muy intensa, pero me hizo darme cuenta, una vez más, de cuánto la amo y de lo importante que es para mí. También estoy de acuerdo con la idea de la regla 60/40. Ambos deberían intentar dar un 60% de esfuerzo, apoyo y amabilidad siempre que sea posible. De esa manera, cuando uno de los dos no esté en su mejor momento, el otro puede sostener la relación sin que se sienta como una carga. Y, sobre todo, cuando realmente necesitas a tu pareja, debería estar ahí para ti. Si no lo está cuando más lo necesitas, entonces es una señal clara de que algo no está funcionando y que hay aspectos que deben cambiar. Y algo fundamental, sigan teniendo citas. No hace falta que sean planes extravagantes o costosos. A veces basta con un gesto sencillo, con dedicar tiempo de calidad, para recordarle a la otra persona que la valoras, que la eliges y que quieres seguir construyendo la relación juntos. Parece que, en el fondo, no disfrutan pasar tiempo juntos, o al menos no lo hacen de manera genuina. Es como si una de las dos personas solo pasara bien cuando todo gira a su favor, pero fuera de eso no hay una conexión real. Tengo un amigo que se casó con su novia únicamente porque ya llevaban más de 10 años juntos. Cuando lo anunció, la verdad es que no se le veía nada feliz ni emocionado. Al contrario, había algo raro en su actitud, como si fuera más un trámite que una decisión que le naciera de verdad. Da la impresión de que son dos personas que deciden quedarse juntas por costumbre o conveniencia, porque creen que es más fácil continuar con lo conocido que arriesgarse a buscar a alguien con quien realmente quieran compartir la vida, en lo bueno y en lo malo. Y esa diferencia se nota más de lo que uno cree. Recuerdo que, cuando mi ahora esposo y yo estábamos en una de nuestras primeras citas, empezamos a salir en enero y esta cena fue a finales de mayo, por mi cumpleaños. Nos sentaron al lado de una pareja que acababa de comprometerse. Uno esperaría ver emoción, complicidad, ilusión, pero no. Pasaron la mayor parte del tiempo en sus teléfonos, casi sin interactuar entre ellos. La poca conversación que alcanzábamos a escuchar giraba en torno a lo buenos que estaban sus respectivos antecedentes, como si estuvieran comparando credenciales más que celebrando su relación. Daba una sensación muy marcada de que estaban organizando algo práctico, casi como un acuerdo, más que viviendo un momento romántico importante. Era como ver a dos personas cerrando un trato, no a una pareja emocionada por su futuro juntos. Eso fue hace 13 años, y a veces me pregunto qué habrá sido de ellos. Si habrán logrado construir algo real con el tiempo, o si esa sensación inicial terminó confirmándose. Cuando mi esposo y yo nos conocimos, salimos de camping y en el camino se detuvo y compró bebidas, solo para él. Llegamos y armamos todo, y yo le pregunté dónde estaban las bebidas, y él dice: «Ah, no sabía que querías alguna». ¿Pero qué? ¿Qué se supone que yo tome en los próximos 3 días?
Así que como yo necesitaba salir para conseguir algo para tomar, nomás me fui a casa. Él guardó todo el campamento él solito, mientras yo me la pasé relajada en casa. Ahora es mucho menos egoísta. Todo parece estar en constante oposición. Siento que no puedo dejar que la otra persona hable sin sentir la necesidad de corregirla o contradecirla. De hecho, esa suele ser una señal clara para mí de que alguien, ya sea un amigo o un compañero de trabajo, tiene una actitud negativa hacia mí. Simplemente rebaten todo lo que digo. Tienden a asumir lo peor y a malinterpretar mis palabras. Se aferran a cualquier detalle, por pequeño o irrelevante que sea, y no lo sueltan. Lo curioso es que con otras personas son mucho más flexibles. Le dan beneficio de la duda y son capaces de perdonar incluso errores más importantes. Esa diferencia de trato termina siendo bastante evidente. Puede parecer especialmente frustrante cuando no sabes si algo es personal o simplemente de rasgo de personalidad. Hay personas que parecen tener la necesidad constante de corregir o matizar todo, como si simplemente quisieran decir en realidad o bueno técnicamente, y aunque a veces puede ser parte de su forma de ser, no deja de desgastar la interacción. Porque al final no se trata de estar siempre de acuerdo, sino de cómo se maneja el desacuerdo. Está bien escuchar, asentir en algunos puntos e intentar entender la perspectiva de la otra persona. Buscar un terreno en común, aunque no compartes completamente su opinión, también es una parte de comunicación sana. Un poco de apertura y buena disposición puede hacer una gran diferencia. Mi ex esposa Sam siempre se encargaba de estar comprando cosas en el súper que a ella y a los niños les gustaban. Y completamente fregaba lo que yo quería. Estuvimos casados 17 años. Ella sabía qué tipo de comida me gusta. Pero, según ella, un frasco de dip de queso es pedir demasiado. Pero asegúrate de que compres ese helado de chocolate que te gusta. Odio el helado de chocolate. Entonces, a mí me regañaban por decir, ya, ni modo, y salir a comprar cosas para mí. El desprecio es uno de los mayores predictores de divorcio. Es decir, cuando aparece de forma constante en una relación, suele ser una señal muy clara de que algo no va bien. Incluye cosas como burlarse de la otra persona, imitar su voz para ridiculizarla o hacer comentarios con mala intención disfrazados de broma. Ese tipo de actitudes, aunque a veces se minimicen, van desgastando el vínculo poco a poco. Claro, hay parejas que convierten ese tipo de dinámica en una especie de juego compartido, casi como una competencia de sarcasmo, y en esos casos puede funcionarles durante muchos años. Como mis padres, por ejemplo. Pero, siendo honesto, ese no era el tipo de relación que yo quería para mí. Trabajo como terapeuta y he visto muchas dinámicas de pareja. Aunque no soy especialmente fanático de John Gottman y su enfoque en todos los aspectos, hay que reconocer que en esto no se equivoca. Al final, todo se resume en algo bastante sencillo. Si en algún momento sientes que tu pareja realmente te desprecia o incluso te odia, aunque sea por instantes, es muy difícil construir algo sano a partir de ahí. El problema es que este tipo de comportamiento está bastante normalizado. Durante años, la cultura popular, especialmente en programas de televisión, ha repetido el mensaje de mi pareja es lo peor como si fuera algo gracioso o inevitable. Y cuando creces viendo eso, es fácil pensar que es lo normal, que una relación funcional se ve así. Entonces comparas tu propia relación con esos ejemplos y concluyes, bueno, estamos igual que todos, así que todo debe estar bien. Yo estuve en una relación pasada donde el desprecio era algo constante, pero en ese momento ni siquiera lo cuestionaba. Me parecía normal, parte del día a día. Por eso, más adelante, me sorprendió muchísimo descubrir lo bien que puede funcionar una relación cuando ese elemento no está presente. Con mi pareja actual hemos pasado por momentos difíciles, como cualquier otra pareja, pero siempre desde el respeto y el cariño. Más que nada, nos sentimos como mejores amigos que están en el mismo equipo. A veces terminamos el día riéndonos por cualquier tontería que vimos o vivimos, y nos vamos a dormir con esa sensación de complicidad. Y eso, al final, marca toda la diferencia. Cuando alguien se desahoga con amigos o familiares por cada pequeño desacuerdo, eso también es una señal preocupante. En peleas grandes, donde realmente necesitas apoyo o perspectiva, es comprensible buscar ayuda.
Pero cuando se trata de discusiones menores y aún así se ventilan constantemente, parece más un intento de poner a otros de tu lado que de resolver el problema. Y, siendo sinceros, ¿no termina eso haciendo que las personas de tu entorno empiecen a ver mal a tu pareja? Esto genera una pérdida importante de confianza. Cuando ciertos temas se comparten de más, especialmente sin contexto o equilibrio, se rompe ese espacio privado que debería existir dentro de la relación. En mi caso, lo viví de forma muy directa. Un compañero de trabajo de mi esposa llegó a enfrentarse conmigo en una reunión sin que yo hubiera hecho nada, diciéndome que debía ordenar mi vida. Fue desconcertante, porque claramente su percepción venía de lo que ella había contado, no de una experiencia propia conmigo. Cuando tu pareja habla constantemente mal de ti, ya sea por cosas grandes o pequeñas, las personas a su alrededor terminan construyendo una imagen negativa de ti, incluso sin conocerte realmente. Es una situación muy injusta y desgastante. De hecho, de ahí nace muchas veces el estereotipo de que alguien siempre elige malas parejas. Cuando lo único que se comparte son las quejas semanales, pero nunca los aspectos positivos, la narrativa se vuelve completamente sesgada. La otra persona termina pareciendo terrible, y quien se queda en la relación, como alguien que toma malas decisiones, cuando en realidad, muchas veces, ambos son personas normales con problemas normales. Yo viví algo parecido con una expareja. Constantemente compartía lo negativo sobre mí, y luego se preguntaba por qué yo no quería acercarme a su familia. Era evidente que ya tenían una imagen muy formada y poco favorable de mí. En una ocasión, incluso, alguien hizo comentarios muy incómodos y fuera de lugar, y en retrospectiva, fue una señal clara de que la situación no era sana. Ese tipo de dinámicas fue lo que terminó destruyendo mi confianza en esa relación. Sentía que lo que debía ser un espacio seguro entre nosotros se había vuelto algo expuesto, donde terceros opinaban e influían constantemente. En lugar de resolver los problemas como pareja, parecía que siempre había más voces involucradas, casi como si se buscara validación externa en lugar de soluciones reales. Con el tiempo, también me di cuenta de que había otras actitudes que no eran sanas, comparaciones constantes, comentarios que afectaban mi autoestima y una falta de respeto en distintos niveles. Son señales que, vistas en conjunto, dejan claro que algo no está funcionando. Después del divorcio, reconstruir mi autoestima fue clave. Recuperar el respeto por mí mismo fue lo que me permitió salir de ese momento difícil y seguir adelante con más claridad sobre lo que quiero, y lo que no estoy dispuesto a aceptar, en una relación. Cuando una pareja siente la necesidad de estar constantemente rodeada de otras personas, puede ser una señal de que algo no está del todo bien. Si no pueden simplemente pasar tiempo a solas, disfrutando de la compañía del otro, es posible que estén buscando amortiguadores sociales para que la interacción sea más llevadera o menos incómoda. Esto se nota todavía más cuando todas las actividades giran exclusivamente en torno a los hijos, y nunca se dan espacio para ser individuos o para conectar como pareja. Compartir tiempo en familia es importante, claro, pero cuando no existe ningún momento solo para los dos, la relación puede empezar a diluirse. Mi ex era así. Recuerdo que le pedí, casi suplicando, que tuviéramos una cita, solo nosotros dos. Finalmente aceptó, pero cuando llegamos al cine, apareció una compañera de trabajo que él había invitado sin decirme nada. Su justificación fue algo como, mientras más, mejor. En ese momento me sentí muy molesta y desconectada. Durante la cena y la película prácticamente me cerré por completo. Después, en lugar de intentar entender cómo me había sentido, me reclamó por no hablar. Tiempo después le conté esta experiencia a mi esposo actual y se quedó realmente sorprendido de lo ocurrido. Para él, y también para mí ahora, es difícil entender cómo algo tan básico como una cita en pareja puede perderse de esa manera. Mi esposo y yo somos prácticamente lo opuesto a esa dinámica. Disfrutamos mucho de nuestra vida juntos, y aunque tenemos amigos, tanto en línea como en la vida real, no sentimos la necesidad de estar constantemente rodeado de gente. Nos vemos con ellos de vez en cuando, pero nuestro hogar es un espacio tranquilo, casi como un refugio. Nos encanta pasar tiempo juntos, compartir momentos simples y estar el uno con el otro sin distracciones. Siempre ha sido así, y creo que esta conexión es una de esas bases más importantes de nuestra relación. Él es, sin duda, mi mejor amigo. Mi novia vive en otro país. La primera vez que volé para verla, resultó que tuvo que trabajar un día en el que yo estaba, así que pasé el día con su familia.
Salimos a comer y ni se me cruzó preguntarle si quería que le trajera comida para que tuviera algo cuando se acabara el turno. Yo nomás pensé que iba a comer mientras trabajaba. Bueno, ella me preguntó si le conseguí algo de comida y me sentí como la peor basura del mundo. No ha vuelto a pasar. Si voy a algún lado sin ella, le pregunto si quiere venir conmigo, y si me dice que no, le pregunto si quiere algo. Pase lo que pase, con su respuesta, igual estoy consiguiendo algo. No voy a dejarla afuera bajo la lluvia así otra vez. Cuando alguien repite una y otra vez que todas las relaciones son trabajo y que hay que esforzarse constantemente para que funcionen, suele encenderme una alerta. Sí, es cierto, todas las relaciones requieren cierto nivel de esfuerzo, incluso las amistades. Pero una cosa es invertir energía en algo valioso, y otra muy distinta es sentir que estar en pareja es un desgaste constante, casi como una carga diaria. Muchas personas hablan del trabajo como si una relación fuera una especie de lucha interminable. Y, en mi experiencia, cuando alguien insiste demasiado en eso, a veces es porque no se da cuenta, o no quiere aceptar, que existe una incompatibilidad de fondo. Para mí, el trabajo en una relación debería verse más así: mi pareja se operó y necesito encargarme de todo en casa mientras se recupera, o mi suegro falleció y mi pareja está pasando por un momento muy difícil, así que por un tiempo priorizo su bienestar, o uno de los dos perdió el empleo y toca reorganizar la economía juntos, o incluso mi pareja está atravesando una etapa laboral muy demandante, así que doy un paso al frente para equilibrar las cosas en casa. Ese tipo de esfuerzo tiene sentido. Es apoyo mutuo. Es equipo, es compromiso real. Lo que no debería considerarse normal es tener que lidiar constantemente con situaciones que cruzan límites básicos, como presión emocional, falta de respeto o conflictos que se repiten sin solución. Eso no es trabajo de pareja, es una dinámica desgastante. A mí me criaron con la idea de que el amor implicaba sacrificio constante, aguantar y adaptarse sin cuestionar demasiado. Y, sinceramente, esa mentalidad me mantuvo más tiempo del que debería en una relación que no era sana. Ahora estoy en una relación completamente distinta, estable, sana y feliz. Y no se siente como una carga. Amar a mi pareja no es un esfuerzo pesado. Lo que sí requiere trabajo, pero un trabajo personal, es gestionar mi propia ansiedad y tener el valor de comunicarme con honestidad cuando surge un problema, en lugar de quedarme callada para evitar conflictos. La comunicación, una vez que se construye esa base, tampoco se siente como algo difícil o forzado. También he notado que frases como las relaciones requieren sacrificio constante, tienes que enseñar a tu pareja cómo amarte o el romance siempre se acaba suelen esconder otra realidad. Claro, un poco de paciencia y flexibilidad es saludable, pero cuando alguien vive cediendo todo el tiempo y además siente que tiene que educar a su pareja para que cumpla con lo mínimo, algo no está bien. Lo mismo pasa con ideas como no existen las almas gemelas o solo tienes que hacer que funcione con quien sea. A veces, más que realismo, suenan a resignación. Para mí, esa es una señal clara de que alguien está en una relación que no le encaja, pero no se atreve a dejarla. Y vive intentando convencerse de que eso es lo normal. Porque si tu relación te hace dejar de creer en el amor, en el romance o en la conexión, si todo se siente como una obligación o una tarea, probablemente no estás en el lugar correcto. Y aun si alguien insiste en que así son las relaciones sanas, personalmente creo que nadie debería conformarse con algo que se siente como un desgaste constante. A veces, estar solo es una mejor opción que quedarse en algo que te apaga poco a poco.